Hola, guapetones. Hoy os traemos el vídeo de... México dejó un gran vacío en estas extranjeras. Lo consideran su hogar. Top things I miss the most about living in Mexico. Vamos a ver. If you're new here, I am married to a Mexican citizen, and I was so fortunate enough to be able to live in Mexico for the 3 years before we moved to the United States. My husband is from Cuernavaca, so I had the experience to live there, as well as in Puerto Vallarta. Before moving to Mexico, I thought that in California we had really good Mexican food, but ever since being back, I don't know what I was thinking. Vale, tengo que decir que eso me pasó a mí antes de ir a México, porque fuimos a un restaurante mexicano que el dueño es mexicano, los trabajadores son mexicanos y pues se podía experimentar un poco el sabor mexicano, pero hasta que no estás en México no sabes lo que es la comida mexicana, 100%. Vamos a ver a estas, pues hay de todas extranjeras que México les tiene ahí una huella, igual que nosotros, y también contamos un poquito nuestra experiencia. Nothing has been able to compare to what I've eaten in Mexico. And I'm not talking about just the tacos. I'm talking about things like tlacoyos, pozole, birria, torta de tamal. I can go on and on. I've been able to find some places that sell those things in the US, but it's nowhere near as good, and usually it's like $15 or something. Whereas in Mexico, you'd get it for just a couple dollars, sometimes even less. I miss that. I miss how affordable services are there. I was living my best life. I could get my hair done, my nails done, a massage, all of it for under $50. I was living my best life. I even had an in-home chiropractor for a bit for $25 a week in Puerto Vallarta. My husband was able to get a root canal for under $500, dental stuff, so cheap. I knew people with personal chefs. My co-working place offered a service where they would bring you lunch every day for under $50 a week. Vale, yo ahí quiero decir que yo son también. Matices, porque yo creo que yo no eso hablo de economía. Yo no lo que he hecho de México no es la economía. Pero no hablo de eso, sino que no puedes decir que en México qué barato es cuando tú estás cobrando un sueldo que no es el sueldo medio de México. Yo lo que quiero decir, yo lo que echo de menos es México en general. Me daba igual. Y si valía más que en Europa o en España, lo que sea, es porque merece valer más. Pero bueno, que la economía es diferente. Pero quiere decir, yo no lo echo de menos por economía. Lo echo de menos por realmente, como ella dice al principio. Pero bueno, luego supongo se pone a comparar. Sí, pero precios. eso yo creo que es algo que no puedes decir de compararlo, porque al final, pues... en Estados Unidos se tiene su sueldo y se tiene sus precios, igual que en México. God, I can't do any of that here. Su opinión, su punto de vista. So I really miss that. Now this one kind of makes me sad to talk about. Not gonna lie, I started to get a little teary-eyed thinking about this, but I miss how full of life every day felt. Habla de la verdadera so many people would be walking on the street, selling food. You hear music playing around the corner everywhere. It almost has this lifestyle of just taking everything one day at a time. Also, how colorful all the buildings were. I don't know, where I live here in the US, everything kind of all looks the same. I miss my neighborhood and like walking to different shops to get different things. There's like the lady selling tortillas on the corner. There's the rotisserie chicken place down the street. It was more fun, and I like those daily adventures to try to find the thing that you need and see the life of the city. I lived in Mexico for 3 years with my husband, who's from Mexico. It was awesome. Let's talk about it. I've always thought I've been a family-oriented person, but I didn't really understand what that meant until I lived in Mexico. Family is everything. And it's actually not uncommon to live with your family until you're married. Family gatherings happen on a weekly basis, sometimes even daily. And the gatherings themselves are so fun. There's so much food, dancing, karaoke, and people do not care about bedtime there. They will stay up till the sun goes up. And what's cool is I studied abroad there before I even knew my husband, and I felt that same way as a foreigner. I'd have friends who'd invite me over to their house, and their family treated me like family, offering me a place to stay at their aunt's house if I ever needed it. Food, like, with no expectation of anything in return. I miss that. I had mentioned this before. Yo quería hablar de eso de la familia, porque, bueno, si no lo sabéis, nosotros tenemos
nuestra tía Leticia en México, que obviamente no es de sangre, pero la consideramos como tal, y nos presentó a su hermana. Les mando un beso a las dos desde aquí, y tal cual nos trataba como si fuéramos su familia. O sea, con de Leticia tía, tal cual, nuestra desde tía. siempre un vínculo especial, pero conocimos a su hermana y el mismo vínculo que teníamos con ella. Es como que crean un entorno para que te sientas en familia, y además 100% la familia siempre es lo primero. Una cosa quería decir sobre esta chica, que al principio, bueno, comparaba un poco la economía y tal. Lo de que México, veas de dónde nos veas, desde qué parte del mundo nos veas, que haya personas que se preocupen más por la familia y antepongan ante todo su familia, no hay nadie como México, no hay nadie como los mexicanos, y es súper respetable y súper honorable, y la verdad es algo que nosotros lo hemos interiorizado más desde nuestro viaje a México. También fue un viaje emocional donde dijimos, tú, es verdad, tío, tenemos que pasar, ¿por qué no pasamos tanto tiempo con nuestra familia y sino más con amigos y tal? Y empecemos ahí a raíz a pasar más tiempo con los padres. Yo creo que es imposible ir a México y no tener, como ha dicho Vladis, que lo has clavado, un viaje emocional. Es imposible, porque puedes estar de viaje visitando X o Y, pero ese viaje emocional que al hablar con la gente, al comunicarte, al conocer personas de allí tienes, es algo que nunca en la vida me ha pasado. Es total. There's an abundance of music everywhere, and I really miss listening to banda and mariachi, especially when it's live performances. There are just some incredible singers there, and honestly, I'm not afraid to admit this, I get a little teary-eyed when I hear mariachi, honestly, especially when it's the song Mexico en la piel. Oh man, way to my heart, just give me a mariachi. I know they're expensive, but what can I say? So now it's time to give some of the best things and why I loved Mexico. Number one has to be the beaches and the sea. The beaches are absolutely unreal and the seas are so clear. I've never seen anything like it before, and that was definitely a highlight of the trip. I really enjoyed speaking Spanish and putting myself out of my comfort zone and having to get by speaking Spanish because they don't really speak that much English. The food, obviously the food has to be on this list. It's absolutely incredible. Oh my god. The fiestas, I will really miss the Mexican fiestas. They absolutely love a good party, and all of the different places we went to had really good fiestas going on that we could join in. And finally, getting around. It's so super easy and it's so cheap, and it just made the whole travel experience a whole lot smoother. I'm gonna miss you, Mexico! Ay. A ver, la comida, especialmente los tacos. Es que en verdad, ¿sabes lo que me gusta de los tacos? Que puedes hacer con lo que quieras tacos. O sea, algo que total. Hay comida. Ay, en cada esquina si te falta algo. Wow, o sea, pan fresco. Pan del bueno, la neta, sí, pan, sí, fa. Sí. Esa papelería no la conozco, por cierto. Lo de los gatos, literal, ¿Te acuerdas en Chiapas? Sí. En Chiapas estuvimos, era muy... Fruta fresca. Me encantan las fresas de México, Coco. tengo que decirlo. Buah, es que amo, es una chulada, amo. papá, es una chulada. A ver, cosas que extraña cuando no está en México. Los tacos, obviamente. ¡Ah! ¡Mis favoritas! O sea, el tamalero. Buah, ir a la plaza. Los elotes, tío, elotes. Me apetece un elote. Se venden colchones. Buah. Buah. Buah, familia, Increíble, no la sabéis de verdad lo que echo de menos cada una de esas cosas. Los elotes, lo he dicho mil veces, Esquites, pero no. esquites, Bueno, team tú esquites, esquites, like. yo elotes. Team esquites, a mí like. me encanta morderlo así, que ahora no podría igualmente con los hierros, me tendría que pasar a los esquites, pero yo amo los elotes. Te haría así. Como pajaritos. Yo amo los elotes y de verdad, o sea, creo que es algo que es de lo que más echo de menos, porque aquí, por Con más que queso, comas maíz, no sabe igual el maíz que en México. El maíz en México sabe muchísimo, muchísimo más bueno. Y los tacos tal cual, eso, puedes hacer tacos de lo que quieras. O sea, da igual la carne que tengas, o incluso si no es carne, con camarones, con pescado, lo que quieras, puedes hacer un buen taco. Eso sí que está bueno. Echo mucho de menos tantas cosas de México. Familia de guapetones, si ustedes están fuera y sois mexicanos y también echáis de menos de México, díganos qué es lo que más echan de su país cualquiera, ya no sea solo México. Nosotros es que adoramos México y vemos estos vídeos y
Lo echamos muchísimo de menos. Familia, si os gustó el vídeo, dejen un buen like suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo.